vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta bandeja de yeso que, como ya se los había dicho en el directo que hicimos y en el video anterior, ya la tenía hecha ya de hace días. Y dije, hoy se las voy a subir. Y pues bueno, déjenme decirles que el tamaño de la bandeja depende del molde del platito que ustedes consigan. En este caso yo conseguí esos chiquitos y por eso mi bandeja es chiquita. Aparte que pues no la ocupó tan grande, así la ocupaba de ese tamaño. Y por eso la hice de ese tamaño. Así que no se preocupen por el tamaño porque pues eso depende del molde que ustedes consigan. Yo en mi caso lo conseguí pequeño. Y pues bueno, comencemos con el video. Pero antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por darle like. Pero sobre todo muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo. Y no te pierdas ninguna de mis manualidades que estaremos subiendo próximamente. Y recuerda que si haces alguna de estas manualidades me harías muy feliz si me etiquetas en mis redes sociales. Así yo sabré que tú ya hiciste alguna de estas manualidades y las postearía en mis redes sociales y aquí en YouTube, en la comunidad de YouTube. Ya saben, estoy posteando las fotitos que ustedes me están enviando, así que me harías muy feliz si haces alguna de estas manualidades y me las envías en mis redes sociales. Y también recuerda que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos en tus redes sociales. Ahora sí, comenzamos con el video. Vamos a comenzar vaciando agua, poquita, más o menos la mitad del plato, lo que es el plato la mitad. Para después agregar yeso poco a poco y meneamos y volvemos a poner yeso. Esto lo hago así, poco a poco vacío el yeso para evitar que se me haga bolas el yeso. Y seguimos meneando hasta lograr una mezcla espesa. Para después ponerle a la mezcla brillantina o diamantina, como tú la conozcas, según como tú la quieras. Yo le voy a poner más o menos poquito y meneamos. De la misma forma le vamos a poner al plato que será nuestro molde y con el dedo lo regamos así, igual según lo brilloso que tú la quieras. Para después vaciar la mezcla al plato que es nuestro molde y con el tenedor movemos así la brillantina o diamantina, como tú le llames, así para que quede bien regadita la brillantina. Y después ponemos el plato encima de esta forma, tratando que nos quede un poquito parejo. Y encima del plato puse esta esfera que ya hicimos en el canal. Aquí abajito dejaré el link para si la quieren ver. Pongo esta esfera para que quede presionando hacia abajo. Y dejamos secar por 15 minutos máximo. El yeso seca rápido, así que no se preocupen. Hay chicas que me dicen que no les seca rápido y es porque seguramente no les vendieron yeso, sino otra cosa. Ya que pasaron los 15 minutos, vamos a desmoldar así. Primero vamos a quitar el plato de abajo así, para después quitar el otro. Y después quitamos el exceso de yeso con la ayuda de una navaja o lijando, igual se puede quitar. Para después dejar secar
por un día, para después dejar secar por un día. Sería una idea si la dejamos así, color mate, así como así tal como está, sin barniz, solo en blanco con brillantina. Si le ponen barniz va a pasar lo siguiente, chicos, les va a quedar un color muy feo, así como percudido. Al menos el barniz que yo utilicé, la verdad no me sirvió y me quedó así como muy sucio. Yo lo dejaría así totalmente como quedó, blanco con la brillantina plateada. Y si es que le vas a poner color, la dejamos secar por un día para después pintar. Yo la pintaré de color negro. Y le pongo un poco de brillantina así sobre la pintura fresca, lo dejo secar por 1 hora para después poner barniz. Y listo, este es mi resultado. Si te gusta este video no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique, seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguno de mis videos. También no olvides que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con tus amiguitos en tus redes sociales. Así esta familia sigue creciendo. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Bye.